gente. Amigas, amigos, tengan todos un excelente día. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa El Día con Sergio a través de nuestra señal en BPI TV. Nos ven ustedes por nuestras plataformas que estamos, o mejor dicho, nuestro canal que está en las diferentes plataformas digitales como Roku, como Apple TV. También estamos en Amazon Fire y por supuesto en nuestro canal de YouTube y conectado a nuestras redes sociales como todos los días. Hoy estamos a jueves 15 de abril del año 2021 y comenzamos de inmediato nuestro programa del día de hoy, El Día con Sergio, que llega a ustedes a nombre de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Deseándoles por supuesto que sea un día espectacular para todos, un día bien productivo y por supuesto bendecido por Dios. Bien, amigas, amigos, vamos de inmediato con lo que ha sido noticia en las últimas horas. Comenzamos con información relacionada con las vacunas, sobre todo la más reciente decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos de paralizar o de pausar la aplicación de la vacuna Johnson & Johnson. A pesar de ello, las autoridades sanitarias norteamericanas insistieron ayer en la seguridad de las vacunas contra la COVID, pese a esta recomendación de suspender la administración de Johnson & Johnson. Lo repitieron dijeron pues que entre otras cosas era necesario continuar con las vacunas a pesar de esta situación. Mientras tanto, en Europa, la Agencia Europea de Medicamentos dijo que espera emitir una recomendación sobre la próxima semana y subrayó que aunque su investigación de los casos de coagulación sanguínea sigue en marcha, mantiene la opinión de que los beneficios de vacunas como la AstraZeneca superan los riesgos. Europa, por cierto, dijo que no renovaría desde el año 2022 los contratos con AstraZeneca y Johnson & Johnson. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud recomendó seguir aplicando las vacunas anti-COVID de AstraZeneca bajo revisión por su posible vinculación con casos, como ya comentábamos, de coágulos sanguíneos. Mientras tanto, el consorcio de Pfizer y BioNTech adelantará la entrega de 50 millones de dosis de vacuna contra el coronavirus a la Unión Europea. Ayer los países de la Unión Europea, por cierto, alcanzaron una posición común para iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre el certificado de vacunación a fin de que este operativo se dé como tal a partir del mes o del próximo verano de este año. Revisando un poco lo que ha ocurrido en las últimas horas en algunos países, ayer Argentina vivió un momento crítico cuando el presidente de ese país, Alberto Fernández, indicara que se iniciaba una serie de restricciones severas, entre ellas toques de queda en horas de la noche, la suspensión de clases presenciales, lo que originó protestas en las calles, incluso cacerolazos sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde se ha visto un incremento importante de casos de COVID-19. El presidente Fernández prohibió las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires y la circulación desde las 20 horas, es decir, 8 de la noche, hasta las 6 de la mañana a partir de ayer, ¿no? Por supuesto, vinieron una serie de críticas por parte de la oposición y el comercio y la producción aseguraron que no se iba a afectar durante el día. Ordenó que la Guardia Militar estuviera en la calle, pero desarmada a fin de evitar contratiempos como, bueno, justamente lo que ocurrió en la noche de ayer. En otros países, en Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez anunció la postergación de la licitación para la construcción de un puente que iba desde Paraguay, o uniría a Paraguay con Brasil por el puerto Mutiño, a fin de destinar esa cantidad de dinero que iba para ese puente, 30 millones de dólares, para la emergencia sanitaria que vive actualmente Paraguay. Entre tanto, nos vamos a Venezuela para acompañar al sector salud y a la sociedad civil. Se espera para el próximo sábado una movilización o una protesta de algún tipo, porque hablaban de una concentración en la Plaza de los Palos Grandes del municipio de Chacao en medio de esta llamada semana de flexibilización que hay en Venezuela. En Caracas, pues van a acompañar los partidos políticos, la Asamblea Nacional,
elegida en 2015, así lo dio a conocer el día de ayer Juan Guaidó, luego una reunión que sostuvo con varios de los, con integrantes del gremio de la salud que se alzaron su voz. ¿Para qué? Bueno, para exigir vacunas en medio de toda esta situación. Por cierto que la Academia Nacional de Medicina de Venezuela denunció que el régimen de Maduro actuó de forma unilateral en la compra de vacunas anti-COVID a través del mecanismo COVAX, sin tomar en cuenta las recomendaciones que ha hecho este grupo de expertos. Dijo la Academia Nacional de Medicina que el anuncio se hizo de forma sorpresiva, sin el conocimiento de la Mesa Técnica Nacional para el Acceso a COVAX. Entre tanto, la OPS, Organización Panamericana de la Salud, aseguró que no había, algún tipo de solicitud específica por parte de Venezuela con respecto a qué vacunas deberían estar presentes o son las que van a entrar por el sistema COVAX. Sencillamente, pues la Organización Panamericana de la Salud manifestaba en el día de ayer que no se determinó qué tipo de vacuna es. Igualmente comentó que la vacuna que esté disponible es la que va a llegar lo más pronto posible, no como se había dicho en días anteriores, que supuestamente pues, el propio régimen de Maduro había comentado que no quería la de AstraZeneca, que fue la que en todo caso iba a llegar por parte de COVAX. Entre tanto, el tema político sigue presente allí. Por su lado, Juan Guaidó dijo que si el régimen pagó la mitad para cubrir la demanda, pues el gobierno legítimo dijo textualmente, nos ponemos a disposición para pagar la otra parte. Hay disposición porque con la dictadura uno nunca sabe, dijo Guaidó, estamos dispuestos a ampliar el porcentaje para el acceso a las vacunas, incluso este año y no esperar hasta el próximo, que la dictadura deje el chantaje, fue el comentario de Guaidó con respecto a esto. Entre tanto, nos vamos a la India, que marcó un nuevo récord con más de 184.000 casos de COVID en 24 horas, siendo así el peor registro del país desde el comienzo de la pandemia. Bien, amigas, amigos, un poco el panorama de lo que está ocurriendo en el mundo con respecto a la aplicación de las vacunas, con respecto a los casos de coronavirus en todo el mundo. Vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con más de nuestro programa del día de hoy, así que no se nos vayan, ya seguimos con más de Al Día con Sergio. Ya venimos. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela.
Continuamos, amigas, amigos, con más. Son las 7:45 minutos de la mañana, hora de Miami, desde donde hacemos nuestra transmisión de todos los días. Momento de seguir comentándoles a ustedes informaciones. En el día de ayer, la canciller de Colombia, Claudia Blum, advirtió a las autoridades de la ONU una grave situación que se ha vivido recientemente, como ustedes saben, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y sobre todo después de las acciones los enfrentamientos armados que hubo en el estado Apure. Y dijo ayer la canciller colombiana: advertimos ante la ONU que la dictadura busca nuevamente desviar la atención internacional. Prefiero colocarles a ustedes en parte de lo que decía la alta representante del departamento, del Ministerio del Exterior en Colombia sobre esta situación, ya que es preferible escucharlo en su propia voz, lo que decía ayer en relación con esta situación que se ha vivido en la frontera en las últimas semanas. Vamos a colocarles entonces parte de lo que decía la señora Claudia Blum en el día de ayer, canciller de Colombia, con respecto a esta solicitud que se le hizo a las Naciones Unidas. Escuchemos. En la que hacía referencia a situaciones de la frontera y asuntos relacionados con Colombia. He remitido al secretario general de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una comunicación en la que informamos la grave situación que se vive en la frontera debido al apoyo que da el régimen ilegítimo venezolano a grupos armados organizados narcoterroristas. Esta situación ha sido denunciada por Colombia de forma reiterada de tiempo atrás. En nuestra comunicación también advertimos ante la ONU que la dictadura busca nuevamente desviar la atención internacional frente a su relación cómplice con grupos de narcotraficantes y terroristas. Parte de lo que decía Claudia Blum, efectivamente este informe que ha presentado ante las Naciones Unidas, donde también explica un poco lo que ha habido en Colombia con el desplazamiento de más de 5.700 personas hacia el municipio de Arauquita. Desplazamiento ocasionado por operaciones del aparato militar, dijo, de la administración de Maduro, de forma indiscriminada y sin apego al derecho internacional humanitario. Por eso, reclaman ante la ONU, ya hace unos días lo había hecho también el régimen de Maduro, que había solicitado su actuación a la ONU ante este conflicto que se vive en la frontera entre Colombia y Venezuela. Nos vamos a Perú. El recuento de actas ya ha definido que los dos candidatos que van a ir a la segunda vuelta para el próximo mes de junio van a ser Pedro Castillo, de la extrema izquierda, y la derechista Keiko Fujimori. Los dos polos van a estar presentes en este proceso electoral en Perú. Los datos más recientes señalaron entonces un ligero ascenso de Castillo en el liderazgo. Pedro Castillo recibe como un 19% de los votos, mientras que en el segundo lugar se consolidó la señora Fujimori con un 13,37%. Rafael López quedó en tercer lugar y en el cuarto Hernando de Soto. A pesar de que de Soto estaba ya en el tercero, bajó al cuarto ya con estas elecciones, digamos, estos cómputos más cercanos al 100% de las actas escrutadas de las elecciones pasadas, de las elecciones del pasado domingo en Perú. Me voy a Bolivia. Ahí la expresidenta de ese país, Yanine Áñez, se abstuvo de declarar ante la Fiscalía por un par de denuncias que se le siguen por acciones que tomó durante su gobierno y que podrían derivar en nuevos procesos judiciales. Yanine Áñez decidió abstenerse a prestar su declaración informativa, haciendo uso de un derecho constitucional que la asiste. Por otro lado, también en Bolivia se pudo conocer que por primera vez un ministro en funciones es detenido por aceptar un soborno, un ministro capturado infragranti, el titular del Desarrollo Rural y Tierras, Luis Arce, el ministro Edwin Characayo, fue filmado, grabado, fotografiado, cuando estaba aceptando $20.000 en efectivo en una calle de la ciudad de La Paz, en Bolivia.
El ministro del Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció la detención de esta persona, ministro escogido en diciembre por Luis Arce para que se encargara de este despacho del desarrollo rural. Al parecer estaba aceptando pues unas regalías por ayudar o favorecer a alguien. Eso ocurre en todas partes del mundo y en Bolivia también, es lógico, por supuesto, que pueda ocurrir. Sabemos que ocurre, todos sabemos que esas cosas ocurren, pero que los agarren con las manos en la masa, bueno, así ocurrió en Bolivia y este señor Edwin Characayo de hecho tuvo que admitir que efectivamente había recibido ese dinero. No podía decir lo contrario, lo capturaron en plena acción, ¿no? A esta persona. Que había algo ahí, no sé, pero lo importante es que fue detenida esta persona y por lo tanto debe debe por supuesto recibir la justicia, con todo el peso de la justicia por este tipo de acciones y sobre todo aprovechándose de su cargo como ministro. Leo en información reciente, con este caso, gobierno admite irregularidades en el ministerio, incluido el cobro de coimas a empresarios. $20.000, además es un ministro bien jovencito, por cierto, este señor Characayo. Bien, seguimos con más información importante, noticia que ha sido desplegada en todos los medios, sobre todo estadounidenses, el retiro de tropas de Afganistán a partir del próximo 11 de septiembre. El presidente Joe Biden una vez más justificó su acción, dijo que era hora de poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos, hora de que las tropas estadounidenses vuelvan a casa desde Afganistán. Esto, por cierto, ha generado una reacción bien positiva en las familias que tienen a sus parientes en esta nación. Recuerden que esta acción en Afganistán comenzó desde el 11 de septiembre del año 2001, cuando se dio esta acción contra las Torres Gemelas en Nueva York. Se cumplen 20 años este año. Y bueno, luego del anuncio de las tropas, del retiro de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, Anthony Blinken viajó a este país y se reunió con el presidente Ashraf Ghani. Dijo que las fuerzas de la OTAN abandonarán entonces no a partir del 11 de septiembre, hasta el 11 de septiembre, o sea que comenzarán a salir desde el próximo mes de mayo y concluirán, pues ya deberían estar todas fuera hasta el 11 de septiembre. Blinken se reunió con el presidente afgano, con el presidente del Alto Consejo Nacional de Reconciliación, Abdullah Abdullah, y altos funcionarios estadounidenses en la ciudad de Kabul, en Afganistán, luego de este anuncio del retiro de más de 2.500 soldados que se encontraban apostados o se encuentran todavía apostados en Afganistán, como les decía, desde hace ya 20 años. Claro, ha habido siempre relevos, pero igualmente continuaban allí presentes. La vicepresidenta norteamericana Kamala Harris dijo ayer que planeaba viajar a México, Guatemala y a otros países de Centroamérica para hablar sobre cómo hacer frente a las causas de raíz que generan la inmigración irregular hacia territorio estadounidense. Hablando de este caso, de lo que está pasando en la frontera sur con México, de Estados Unidos con México, continúan generándose deportaciones aplicadas o basadas en el llamado Título 42. Ayer, por cierto, tuvimos la ocasión de conversar el régimen ilegítimo de Venezuela. Tuvimos la oportunidad de conversar con una señora cuyo esposo se encuentra detenido en el Lynn Correctional Center de Luisiana. Así como él, otras 100 personas habrían iniciado una huelga de hambre por una serie de situaciones que se estarían generando en este lugar. Esto es un centro de detención de migración, o mejor dicho, para migrantes, y al parecer habría supuestamente un intento de fuga, dijeron los oficiales, por lo que estos presos, más de 100 personas detenidas allí en este centro correccional de Lynn, en Luisiana, iniciaron una huelga de hambre, o habrían iniciado, o tenían pensado iniciar una huelga de hambre para llamar la atención del gobierno estadounidense.
que ha recibido demandas por este caso, es decir, por atropellos que habría en este centro de detención, así como lo que está ocurriendo con algunas deportaciones que se están registrando en la frontera. En el caso, por ejemplo, de este centro correccional, muchas de estas personas tienen aprobado el miedo creíble y no se entiende por qué razón pues son, o por lo menos se ha pretendido acusar a estas personas de intento de fuga, cuando realmente lo que quieren es entrar a Estados Unidos. Un poco lo que está pasando pues en la frontera entre México y Estados Unidos. Hablando de venezolanos, aquí en el país se está solicitando que una vez se ha aprobado el TPS y como ya comenzaron a darse las aprobaciones o por lo menos la aceptación de los llamados DED de aquellos que tengan también DACA aquí en este país o estén apoyados en estas tres figuras, TPS, DED y DACA, pues puedan optar a la ciudadanía. De hecho, ayer exiliados en Miami, venezolanos, solicitaron al líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que apoyen una ley que otorgaría ciudadanía a aquellas personas que están apegados a estos programas. Repito, TPS, DED y DACA, para que puedan optar a la nacionalidad o ciudadanía una vez pues sean aprobados cada uno de estos programas para esas personas. Bueno, amigas, amigos, son las 7:56. Vamos a hacer una pausa para en breve continuar con más de nuestro programa del día de hoy. Por supuesto, tenemos como todos los jueves a nuestra compañera Gaby Peroso y estaremos hablando un poco acerca de lo que está ocurriendo también en Venezuela y lo que se tiene previsto realizar para el próximo sábado, esta manifestación o esta convocatoria para protestar por el acceso a las vacunas en Venezuela. Esto lo haremos en minutos en nuestras entrevistas del día de hoy. Antes de irme al corte, quiero hablarles de GM Envíos, que es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Usted sabe que cuenta siempre con GM Envíos porque llega directo a la puerta de la residencia que usted decidió. Pues definitivamente usted decide quién, pero lo importante es que sabe que llega directo hasta ese lugar. Llega absolutamente todo, que eso es otra cosa importante, y llega pues en buen estado. Es lo que uno espera cuando uno hace este tipo de envíos. Pueden contactar a los amigos de GM Envíos a través de su cuenta en Instagram, que es @GM Envíos, o vía telefónica 305-930-2660. Lo importante es que saben que siempre van a contar con gente confiable y que trabaja de forma transparente. @GM Envíos es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Ya vengo con más del Día Consejo.
BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 8:03 de la mañana. A esta hora vamos a conversar con Hilda Rubí González. Ella es médico y coordinadora de salud nacional en Venezuela del partido Un Nuevo Tiempo. Hilda, ya estamos conectados. Vamos a ver si podemos conversar un rato acerca de esta propuesta que hubo en el día de ayer. Se tiene previsto realizar una actividad para este sábado a fin de exigir vacunas para los venezolanos. Pero tengo entendido, Hilda, para poder entender bien, que ya estaría pues el sistema COVAX cancelado para poder tener acceso a las vacunas en Venezuela. ¿Qué me dices al respecto, Hilda? Buenos días. Sí, buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación. Fíjate, en Venezuela, desde el año pasado, estamos insistiendo en el ingreso al COVAX, ¿ok? El COVAX, hay que explicar lo que es una institución o un organismo que se creó para ayudar con el tema de la vacunación precisamente del COVID-19 a los países más vulnerables. Estamos hablando de que esta institución ayudaría a 91 países, ¿ok? Del mundo que ameriten ayuda. Estamos hablando de países más vulnerables. Hoy Venezuela, lamentablemente, es el país más vulnerable de la región. Es decir, nosotros no tenemos lamentablemente la capacidad para asumir los altos costos y es por eso nuestra insistencia de ingresar a COVAX. Los retrasos se dieron porque evidentemente el régimen, como siempre, juega a desestabilizar las cosas y a retrasarlas. Esta mesa técnica, hay que aclararlo muy bien, está conformada por sectores democráticos y por sectores oficialistas. Dentro de ellos está el doctor Julio Castro, quien representa a la Asamblea Nacional Legítima, está los decanos de las facultades de medicina, está la Academia de Medicina, y por la parte del régimen están los ministros de ellos de Salud y de Ciencia y Tecnología. El ingreso al COVAX garantiza el 20% de la vacunación de nuestra población y el régimen anunció en estos días que ya ellos habían pagado los 68 millones de dólares para optar a estas vacunas. Sin embargo, desde la Asamblea Nacional Legítima se han hecho todos los esfuerzos y ya se estaban canalizando los temas de la licencia y ya estaban prácticamente listos. Ayer se hizo un anuncio de que si en efecto ellos ya cancelaron esto, se pone a disposición este dinero para más compras.
¿Qué ha pasado? El régimen ha retrasado todos los procesos porque para este mes estaba a disposición la AstraZeneca y el régimen insistió que no iba a permitir el ingreso de esa vacuna. Ellos insisten en querer la Johnson & Johnson, que es una vacuna monodosis que permitiría muchísimo más fácil su aplicación en efecto, pero esto retrasaría muchísimo más el proceso. Se estima que al mes de junio o julio llegaría esta vacuna. Es por eso que hay que explicar que la participación en la mesa técnica que ejerce el doctor Castro es de observación, donde estamos viendo y estamos exigiendo que llegue la vacunación. ¿Por qué exigir la vacunación en Venezuela? Primero, Venezuela vive una emergencia compleja humanitaria decretada por más de 7 años, donde hoy la realidad en nuestro país es que se nos están muriendo los pacientes, Sergio, porque no tenemos la capacidad hospitalaria, estamos viendo el colapso, lo decía también el doctor Castro, y es lo que nos dicen nuestros amigos residentes en todos los hospitales y los médicos. Lamentablemente, nuestras camas, nuestras unidades de cuidados intensivos están abarrotadas de pacientes, donde aquí en nuestro país no solo vemos las colas para la gasolina, sino que vemos ahora las colas para comprar oxígeno. Entonces, es momento de que la vacuna ingrese ya y es por eso que queremos alzar la voz este próximo sábado cumpliendo todas las medidas de bioseguridad frente al PNUD para pedir que este ingreso de vacunas sea ya y no tarde más tiempo. Claro, muy bien. Me parece bien que se haga algún tipo de manifestación porque al final es la manera de llamar la atención, pero todo depende directamente por lo que uno puede apreciar desde afuera, Hilda, que es un tema político, bien sea o del régimen de Maduro o de la Asamblea Nacional del 2015. Al final, todo pareciera ser un tema político. Vemos que, por un lado, decían que no tenían el dinero, ahora dicen que sí lo tienen, que ya pagaron. Ok, pagaron, entonces las vacunas todavía están allí. Ayer Guaidó decía que estaban dispuestos a dar la otra parte también, que en teoría pues contribuiría a más vacunas. Por eso es que empieza como que a generarse hay ruido en esa comunicación que no se logra entender al final quién tiene la razón y realmente el más perjudicado sigue siendo el ciudadano venezolano, ¿no? Totalmente, Sergio. Y ese es el punto. Yo en esta oportunidad hablo como médico venezolana, como una médico residente que vive todos los días la crisis. Y lo dije ayer, no es momento de politizar el tema de la salud, ni muchísimo menos el tema de la vacuna. Te cuento cosas que están pasando. Estamos viendo que van a las comunidades, sectores del oficialismo a decir que están haciendo unas listas a través del carnet de la patria para la vacunación. Vemos del otro lado ofertas y es momento de solucionar, porque cuando te ataca el COVID, cuando te llega una enfermedad, no te pregunta, ¿eres chavista o eres opositor? Claro. Por ejemplo, estamos viendo que todavía aquí no se ha vacunado a todos los médicos y los trabajadores del sector salud que estamos en primera línea de batalla. Aquí si hablamos del tema salarial, Sergio, son $3 mi sueldo como médico en un hospital. El de una enfermera es $2. Y todavía sí vamos todos los días a los centros hospitalarios. Aquí la salud de Venezuela no es un tema político ni de populismo, como hemos visto. Es un tema para resolver y ya basta de tiras de un lado y del otro. Es momento de solucionar la crisis y aquí hablo por los 30 millones de venezolanos y no hablo por ningún partido político ni por ninguna tolda. Es momento de solucionar la crisis y es por eso que lo hemos hecho desde el principio y queremos que llegue esta vacuna ya, porque lamentablemente en nuestro país no solamente es un tema de COVID, es un tema de hambre, es un tema de desnutrición, es un tema que nuestros abuelos se quedaron para cuidar a sus hijos, a los otros que se fueron al exilio y hoy lamentablemente están falleciendo por COVID. Aquí un concentrador de oxígeno te cuesta entre $2.500 y $5.000. Evidentemente, ¿de dónde lo vas a pagar? No se puede. Hoy estamos viendo, por ejemplo, una ampolla de Remdesivir cuesta $95. ¿De dónde lo vas a sacar el venezolano si el salario mínimo no llega a $2? Es momento de dejar la demagogia, que es lo que hemos visto de parte del régimen todos los días, como cuando dice unos números absurdos que nadie cree. Basta, es momento de solucionar. Así como ahorita dicen que sacaron, no sabemos si debajo del colchón, de una caja fuerte, los $68 millones, ¿por qué no han solucionado desde el día 1 la situación? Hoy, Sergio, nuestros hospitales no nos dan mascarillas, no nos siguen dando caretas y a veces no hay ni guantes. Yo que soy residente de obstetricia, a veces veo cómo mis pacientes tienen que ir de un hospital a otro para que se le pueda atender el parto a una mujer embarazada. Es lo lamentable. Hoy nuestro país está en crisis y basta de que si es Maduro, que si es Guaidó. Aquí lo que queremos es soluciones y lamentablemente no queremos contar más fallecidos, queremos contar vacunados. Exactamente, la idea es ahora contar vacunados. Entonces, al final,
Hilda Rubí, conversamos con Hilda Rubí, ella es médico, como bien comentaba. A ver, ¿de quién depende que lleguen las vacunas? ¿Ya depende del sistema COVAX o depende directamente del régimen de Maduro? ¿De quién depende que lleguen las vacunas a Venezuela? Ok, fíjate, al ingresar al COVAX, ellos ponen a disposición la vacuna que tengan disponible, y es lo que no ha entendido el régimen. Eso no es que tú vienes y compras un carro Aveo o Spar, no, es lo que está en disponibilidad en el mundo. Lamentablemente no hay vacunas suficientes y ellos han manifestado tener esta disposición. Estamos esperando la reunión de la mesa técnica, repito, nuestro garante es el doctor Castro, donde nos informaría el próximo accionar. A través de las licencias que se había hecho por parte de la Asamblea del 2015, estábamos en esos procesos de la OPAC, de los desembolsos, y eso toma su tiempo, ¿ok? Y aquí tampoco hay que mentirle a la gente, y es por eso que estamos pidiendo agilizar. Así como, por ejemplo, en algún momento el proyecto Héroes de la Salud tardó más de 2 meses en ejecutarse porque son protocolos internacionales, cosas burocráticas que lamentablemente se escapan de nuestras manos. La estima es que las vacunas llegaran a Venezuela en el mes de mayo o junio, y por los retrasos que se han tenido. Aquí nuestra exigencia es que agilicemos tomando en cuenta toda la crisis que estamos viviendo. ¿Qué pasaría si la vacuna que tiene disponible COVAX para Venezuela es AstraZeneca? Te pregunto esto porque, como tú bien comentabas hace rato, pues el régimen de Maduro había manifestado que no quería esa vacuna. ¿Qué pasa si eso llega a ocurrir así? Bueno, lo que estamos haciendo justamente es eso, presionar que deje ingresar alguna vacuna que sea garantizada por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, ya se hizo a nivel internacional que las reacciones adversas que supuestamente estaba teniendo esta vacuna no eran vinculantes y es validada, y la hemos visto que la Unión Europea la sigue administrando. Es por eso que la protesta que se quiere hacer este fin de semana, o la presión que se ha hecho a través de las redes sociales, porque entendiendo que el COVID no permite ninguna acción cívica y pacífica, se está pidiendo que deje ingresar la vacuna. Nosotros no queremos, Sergio, es que no queremos es complacer a nadie, creo que queremos es complacer al pueblo venezolano, y eso se hace con una vacuna que esté validada por la Organización Mundial de la Salud, que haya cumplido con las fases de la FDA, y hay varias en mesa, está la AstraZeneca, está la Johnson Johnson, está la Pfizer, en fin, por eso es que estamos pidiendo que sea algo validado y no las locuras que ha hecho la parte de la administración de Maduro, en decir, por ejemplo, traer vacunas cubanas. No, o sea, nosotros queremos cosas validadas por el mundo y es la exigencia en este momento. Bueno, de hecho veía que ayer hubo una jornada de vacunación en algunas partes de Venezuela. Leía, si mal no recuerdo, estoy buscando la información de todas formas para corroborarla, pero creo que era en el estado Anzoátegui que se había dado un proceso de vacunación. Estas vacunas que se están dando actualmente en Venezuela, ¿son las que quedan de las rusas? Porque tengo entendido que se habían acabado. Mira, en Venezuela llegó 250.000 dosis rusas y 500.000 dosis chinas. Esa es la información que manejamos. Pero ¿Okay? ¿Qué están haciendo en las últimas semanas? Han administrado la China, de hecho, hasta el mismo personal de salud. Algunos, a mí me pusieron la rusa en mi hospital, a otros le han puesto la China, pero al pueblo venezolano masivamente hasta ahora no. Están en estos procesos y, repito, al mismo régimen le interesa que el COVAX avance, y es momento que ellos dejen de lado esta politiquería y estas cosas absurdas que están poniendo en mesa y que avancemos. Sí, definitivamente. ¿No? Hay que dejar de lado, lo hemos dicho desde un principio, todo el interés político. Sabemos todo el problema que hay en Venezuela, lo conocemos ampliamente, pero es momento de pensar en la gente y sobre todo en pensar en evitar este tipo de aplicación de la vacuna para solamente algunos sectores del país, como el mismo sector político, personas que realmente lo requieren, como es el caso de ustedes, que son los integrantes del gremio médico y que están en primera línea en esta situación. Como también comentabas, pues cada día es más difícil tener incluso acceso a una cama. ¿Qué pasa, por ejemplo, Hilda, si alguien hoy, bueno, es que lo hemos visto, si alguien hoy tiene, presenta algún tipo de complicación con COVID, ¿cómo hace? Uno llega
llega esta Fíjate. persona a un centro clínico, lo reciben, no lo reciben? Fíjate, Sergio, me pasó a mí con un familiar. Aquí ni los médicos tenemos garantizado absolutamente nada. Lamentablemente, lo vemos, lo vivimos, nuestros pacientes son peloteados de un hospital a otro hasta que consigan una cama. Es lamentable lo que está pasando porque vemos las colas afuera de los centros hospitalarios pidiendo atención, pidiendo ayuda. Lo han denunciado distintos médicos, lo vimos hace 2, 3 semanas, por ejemplo, el Hospital Pérez Carreño tenía a disposición 30 camas y tenía 56 pacientes, lo vemos en el Magallanes de Catia, tienen 25 camas, tienen 30 pacientes, lo vemos en el Universitario, y así vamos recorriendo cada uno de los centros hospitalarios. Nuestras unidades de cuidados intensivos abarrotadas, las salas de hospitalización abarrotadas, y por el otro lado, lamentablemente, la deficiencia de personal, donde 2, 3 médicos tienen que atender una sala de área COVID, donde 2, 3 enfermeras tienen que darse abasto a 30, 50 pacientes. Es decir, en Venezuela hay 2 problemas. Uno, no hay la capacidad de infraestructura suficiente para resolver los casos, y hay falta de personal, tomando en cuenta toda esta crisis humanitaria y política que muchísimos del sector salud desertaron buscando mejores oportunidades de vida. Entonces, la historia de que un venezolano tenga COVID va a ser muy ruda, porque así tengas el mejor seguro del mundo, en este momento ni en las clínicas hay suficiente cama. Y es lo lamentable, porque lo hemos visto, donde también tienes que ir peloteado de una clínica a otra hasta que te ingresen. Y la otra realidad es que vemos a un Nicolás Maduro todos los días diciendo, usted se siente mal, vaya de uno al hospital que lo van a atender, y lamentablemente no es así. Lamentablemente no es así porque no se dan abasto, no hay capacidad, y lamentablemente está al otro lado también, ¿no? Donde la gente tiene miedo y se queda en su casa con los síntomas, porque claro, hemos visto también cómo han satanizado tener COVID, donde no, señor, si usted tiene COVID tiene que ser atendido, y vemos el rechazo social. Entonces, aquí hay varios problemas en el mundo en este momento, donde más bien entendíamos que humanizarnos más, nos hemos deshumanizado. Entonces, en Venezuela, como ves, es un poquito más complejo la cosa. Lamentablemente siguen falleciendo venezolanos, lamentablemente los altos costos de los medicamentos no te permiten con tus salarios resolver en casa. Y bueno, Sergio, es lamentable, no he hecho cuento, están ahí los videos, están ahí las muestras de las largas colas para el oxígeno, que es lo que más nos preocupa. Cuando vas a ingresar a un hospital te lo dicen, bueno, te ingreso, pero me tienes que traer a lo mejor el macrogotero, la solución, etcétera, etcétera, porque tampoco tenemos todos los insumos, hay unos que sí, hay otros que no. Entonces, bueno, la crisis en nuestro país, que tanto hemos dicho, quedó a flor de piel, y lamentablemente hoy con el COVID, el más perjudicado es el venezolano, el más perjudicado es el que está enfermo, y es momento de resolverlo. Y para colmo, Hilda y amigos que nos están viendo, hay algunos que se aprovechan de esta situación y, bueno, estafan a otros, sobre todo a los que están en medio de esta crítica situación, pasando por este momento desagradable de tener un paciente con COVID, porque tengo entendido, y sobre todo ustedes, el personal médico, algunos de ustedes han sido amenazados, o por lo menos les han dicho que los van a perseguir, o digo, porque he visto algunos mensajes que han sido publicados a través de WhatsApp, donde hasta les piden dinero prácticamente. Y por otro lado, pues hay estafas donde dicen que tienen vacunas, la gente paga por algo, o por la vacuna, o por la medicina, y no le llega ni una cosa ni la otra, y terminan siendo estafadas. Lamentablemente, esto ocurre en medio de toda esta crisis, Hilda. Bueno, te agradezco mucho, Hilda, se nos está yendo. Sí, muy lamentable. Agradecido, Hilda, por este contacto. Entonces, la invitación para cerrar es este sábado. Cuéntame, tú hablabas de que va a realizarse con medidas de bioseguridad, por lo tanto no se espera la presencia de muchas personas. Sí, estamos planteando una caminata desde la Plaza Los Palos Grandes hasta el Penut, estamos hablando de 3 cuadras más o menos de distancia, donde se está pidiendo que acude el pueblo venezolano, pero con las medidas de bioseguridad. Medidas de bioseguridad es evidentemente con sus caretas, con gel, y lo más importante, si usted tiene algún síntoma, ha tenido fiebre, ha tenido tos, ha tenido algo que usted lo asocie con COVID, es preferible que se quede en su casa y nos ayude a través de redes sociales o algún otro mecanismo.
aquí es una movilización que no estamos buscando masas, es afuera del PNUD, donde lo que estamos pidiendo es un grito de ayuda para que ingrese la vacuna el sábado en la Plaza de los Palos Grandes hasta el PNUD a partir de las 9:30 de la mañana. Gracias, Hilda, por este contacto y bueno, mucha fortaleza y bueno, para adelante. Gracias, Hilda, por Muchísimas gracias por el espacio. Hacemos una pausa. Y a ti por iniciarla. Por favor, siempre. González, médico y además coordinadora de salud nacional del partido Un Nuevo Tiempo. Gracias, Hilda. Ya venimos nosotros con más. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela.
BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Estamos con nuestra colega Gaby Peroso, como todos los jueves. Tenemos las perspectivas de Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Muchas noticias esta semana, no, muchas cosas. Yo comentaba hace rato, para comenzar esta conversación, Gaby, comentaba las declaraciones de ayer de la canciller colombiana Claudia Blum. Quisiera pues conocer tu punto de vista con respecto a esto que decía Blum acerca de este documento que presentó ante la ONU por la situación que se vive en la frontera colombo-venezolana. Buenos días, Gaby. Buenos días, Sergio. Como siempre, un placer estar aquí. Sí, ella hacía una denuncia pública ante Naciones Unidas con respecto a Venezuela. Recordemos que desde la semana pasada algunos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro han estado diciendo queremos invitar a algunos especialistas de la ONU para que se desactiven algunas minas antipersonales en Apure, tratando justamente de desviar la atención y de llevar otro discurso u otro cuento a la comunidad internacional sobre lo que realmente pasa en Apure. Y en esta ocasión, justamente la canciller colombiana explica lo que realmente está pasando allí. ¿Qué es lo que está pasando allí? Justamente que son militares defendiendo a grupos irregulares atacando a la población, un éxodo de más de 5.700 personas en menos de un mes que justamente se van a municipios colombianos fronterizos y que es realmente un conflicto armado. Lo que pasa es que la comunidad internacional no lo quiere llamar así, no sé por qué no ha escalado tanto, y ellos justamente tratan entonces de desviar y de engañar, como siempre, a la opinión pública. Es por eso que Colombia no solamente dio una denuncia como tal, un cuento, sino precisamente entrega un documento detallado en donde se da cuenta de todo lo que está pasando en el estado Apure, que al final sucede en todo el país, Sergio. O sea, quizás no hay enfrentamientos armados, pero todo el país está tomado por narcotraficantes, por grupos justamente irregulares que controlan absolutamente toda la economía, llevan el tráfico de drogas a lo largo y ancho del país. Lo único que no sabemos qué pasó en Apure, que se están enfrentando esos dos grupos tan peligrosos y violentos, y esto se ha prolongado en el tiempo. A ver, esto lo hace el gobierno de Colombia, por cierto, después de que ya también la administración de Maduro hizo lo propio ante la ONU. O sea, sí, exactamente. Una respuesta también, ¿no? De alguna manera es una respuesta. Primero porque el régimen de Nicolás Maduro, además de pedir a esos especialistas que visiten, obviamente él no va a pedir que visiten Venezuela para que se conozca la realidad. Adicionalmente, ellos están diciendo que Colombia quiere escalar un conflicto armado para justamente apoderarse de Venezuela, tumbar al gobierno. Ellos picaron adelante, como decimos los venezolanos, para tratar entonces de culpar a Colombia como los que inician este conflicto en Apure para justamente crear esa desestabilización. Sin embargo, Colombia está justamente respondiendo a todos estos señalamientos que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro y que los venezolanos conocen muy bien lo que está pasando. Además, ¿qué le podría convenir a Colombia provocando un conflicto en territorio venezolano para que se le vayan 6.000 personas más a municipios que ya tienen severas restricciones económicas? No tendría ningún sentido. Dime qué podría ganar el presidente Iván Duque con todo esto. No tiene ningún sentido, pero ellos justamente buscando el apoyo de los países alineados y todo esto en Naciones Unidas, buscan justamente voltear completamente lo que realmente ocurre allí y que ha provocado entonces este éxodo masivo de venezolanos. Gaby, bueno, hay otros temas también que podemos conversar, sobre todo porque ha habido importantes decisiones que de hecho es la información más destacada a nivel nacional aquí en Estados Unidos, el retiro de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, que comenzará como tal a partir del próximo 1 de mayo y que culminaría el día en que se cumplan los 20 años del atentado del 11 de septiembre. Yo comentaba que ha sido bien vista esta decisión tomada por la administración Biden y de hecho Blinken está ahorita en Afganistán.
Sí, justamente toda la diplomacia estadounidense prácticamente está fuera de Estados Unidos, justamente haciendo una serie de alianzas, de acuerdos, están todos justamente trabajando en la diplomacia, pero aquí hay como dos situaciones encontradas. Por un lado, no solamente Estados Unidos está anunciando que retiran las tropas de Afganistán, sino también la OTAN hará lo propio. Es una guerra de más de 20 años. El propio presidente Biden decía que es la más larga en la historia de Estados Unidos, que si bien recibieron ese ataque en 2001, ya no tiene sentido que se prolongue por 20 años. Y adicionalmente, es una decisión que los estadounidenses ya han venido analizando y reposando, porque no es una política que se le ocurrió a Joe Biden. Esto viene anunciado desde Donald Trump. De alguna manera hay una continuidad en lo que sería la política de ambos presidentes, como debe ocurrir en cualquier parte del mundo, que independientemente de la visión política que tengan, hay unos especialistas que hacen este tipo de recomendaciones. Obviamente, así como ha habido mucho apoyo internacional, hay también mucho miedo, porque justamente de allí nacen esos grupos terroristas que no solamente atacaron Estados Unidos, sino que han atacado a más de 6 países de Europa, y existe el miedo que al retirarse todas esas tropas de la OTAN, de Estados Unidos, de países, por ejemplo, como Alemania, obviamente estos grupos vuelvan a sentirse a sus anchas, comiencen nuevamente a hacer atentados terroristas. Ellos tuvieron en los últimos 3 años importantes ataques, por así decirlo, se vieron minimizados en su funcionamiento, y obviamente que tengan ciertas libertades en Afganistán con militares que ya no los estén necesariamente cuidando en su terreno o conteniendo sus acciones, obviamente les puede dar algunas alternativas en el tema de seguir avanzando en estos planes terroristas. Sin embargo, obviamente dicen, ya esta retórica se agotó, son 20 años de esta estructura, y adicionalmente Estados Unidos ahora tiene un nuevo problema. Hablaron esta semana Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos utiliza una palabra que me llama mucho la atención. Dice que quiere tener una relación estable con Rusia, pero además dice una relación predecible. Yo no sé cómo puede ser algo predecible con Rusia, que está aliado con China, e Irán, que acaban de firmar 25 años más de acuerdos económicos para justamente violar las sanciones. Ellos hablan de una reunión en un tercer país, y Rusia ya en las últimas horas aumentó el poderío militar en el Mar Negro, continúa tentando de alguna manera con estrategias militares a todos los alrededores de Ucrania, y no sabemos cuál será la reacción de Estados Unidos y de la propia OTAN. O sea, está un conflicto militar en puertas, no sabemos si va a suceder o no. Siempre dicen que Rusia no tiene la capacidad para avanzar. Sí, cuéntame, Sergio. No, que estoy leyendo una noticia que está siendo publicada a esta hora e informa que el presidente Biden ha sancionado a Rusia ya han y ha hecho expulsado a 10 diplomáticos rusos de Estados Unidos. Sí, el tema de estas sanciones tienen que ver con todo el espionaje, los ciberataques, también el tema de las elecciones de Estados Unidos, pero adicionalmente se habla de que se pueden tomar nuevas sanciones contra Rusia, porque este es el avance militar más importante que ha tenido Rusia desde 2014, justamente cuando estaba en su mayor punto la escalada con el tema de Ucrania, y otra vez están haciendo lo mismo. Y normalmente, como te decía, hay quienes dicen Rusia no se atreve a actuar, pero de alguna manera avanza para luego negociar, o sea, retrocedo, pero igualito como el régimen de Nicolás Maduro. Meto presos a muchas más personas para tener más cartas para jugar, pero tampoco sabemos si en esta ocasión tiene intenciones de seguir tomando terreno y violando todas las convenciones internacionales. Es una situación bastante tensa y que dibuja una gran preocupación para Europa, para Estados Unidos y para todos. Gaby, tú decías hace rato que efectivamente muchos de los representantes de la diplomacia estadounidense están recorriendo algunas partes del mundo. Y veíamos justamente a Juan González, que estuvo en Colombia recientemente, habló con los integrantes del equipo de Juan Guaidó allí en Colombia, con Guanipa, con
Borges. Y de hecho está también creo que iba a Uruguay. Estaba en Sí, Uruguay. y Argentina. Sí, incluso ya las reuniones en Argentina se dieron con el presidente Alberto Fernández. De alguna manera era una visión distinta. Recordemos que Argentina se retiró del Grupo de Lima, pero Juan González, que es el máximo representante para el hemisferio occidental por parte de la Casa Blanca, y también está una alta funcionaria del Departamento de Estado acompañándolo en esta gira, decía que no veía mal que, por ejemplo, Alberto Fernández tuviera contacto con Miraflores, porque decía, bueno, que el mensaje que Estados Unidos quiere enviar a Venezuela se haga a través de otro mandatario podría ser interesante. Vemos entonces que Estados Unidos sigue tratando de conversar con varios actores, no necesariamente que estén 100% de acuerdo con las políticas estadounidenses, para abrir entonces esos márgenes para el diálogo y la negociación con Venezuela. No sabemos si eso obviamente ocurrirá. Hemos venido hablando de eso. Yo creo que se calmaron las aguas con respecto al lobby político, estaban presionando con las sanciones, con el diésel, que se iniciara el diálogo, y yo veo ahora, por ahora, las calles de Washington más calmadas, o es que ya comenzaron entonces a darse esas negociaciones o esas conversaciones. No lo sabría. Normalmente en este tipo de procesos hay un hermetismo que es absolutamente necesario, pero si vemos entonces que Estados Unidos sigue enviando esos mensajes a través de terceros, siguen negados a cualquier tipo de negociación. También Juan González hablaba de que Biden no va a ser Obama con respecto a Cuba. Eso es un signo bastante importante, o sea, no van a haber esas líneas de diálogo directo cara a cara, y si no se dan con Cuba, creo que es muy poco probable que se dieran en Venezuela. Sin embargo, entonces se están tratando de manejar todos estos asuntos, y obviamente Venezuela estuvo presente en esta gira, Colombia, Argentina y Uruguay, pero también hay muchísimos temas y demasiadas preocupaciones que tiene Estados Unidos que atender en este momento, aunado a la pandemia que estamos viviendo en el mundo entero. Por cierto que también otra gran preocupación es lo que está pasando en la frontera sur, Gaby. De hecho, Kamala Harris piensa visitar México y Guatemala ante esta situación. En esta frontera hay no solamente centroamericanos, hay mexicanos, hay también venezolanos. Y la están pasando pues nada bien porque, bueno, los están devolviendo, no están permitiendo la entrada de venezolanos, de nadie, mejor dicho, de ningún extranjero de Estados Unidos. Algunos que logran pasar, y bueno, pero no todos corren con esa suerte. Así que es una política, por cierto, me parece una política que todavía no logro entender, la que está aplicando el gobierno de Biden. No sé si te pasa lo mismo. Sí, a mí también me cuesta entenderlo. Yo creo que ellos querían mandar ese mensaje de solidaridad a todos los migrantes. Sí. Y ese mensaje se recibe con tanta hambre de poder hacer una vida nueva que lo que provoca es justamente un conflicto. Y adicionalmente hay que tomar en cuenta algo muy importante, Sergio. Después del narcotráfico, la segunda mayor fuente de ingresos de ese mercado negro justamente es el tráfico humano, el tráfico de personas. Y la frontera más caliente para eso es definitivamente la de Estados Unidos. Entonces, tienes a unas personas con una necesidad absoluta y unos grupos que se lucran a niveles del narcotráfico. Imagínate cuánto dinero se mueve allí, Sergio. A una persona le pueden cobrar $10,000, no les dan ningún tipo de garantías, pueden sufrir las peores consecuencias, desde la muerte a violaciones, una cantidad de cosas dantescas que surgen de todo eso. Y está la frontera cerrada. O sea, he escuchado a venezolanos que dicen, yo me voy a ir a México para entrar, para aprovechar igual el TPS, voy a llegar allí y voy a pedir mi asilo político. Eso no va a suceder porque la frontera no es que la cerraron ahorita después del TPS, tiene meses cerrada porque hay una pandemia y adicionalmente todas estas situaciones están pasando. Hay un grupo de migrantes que estaban en campamentos que eran vigilados por Naciones Unidas en México y esas personas se les dio entrada, pero no es que están abiertas las fronteras. Y por cierto, no a todos. Y no a todos, exactamente. Se hizo un análisis de cada uno de los casos y tenemos que tener conciencia de que primero es imposible que Estados Unidos
pueda recibir a esa cantidad de migrantes. Y adicionalmente saber que está cerrado. O sea, la única manera es que trafiquen contigo para que puedas pasar desapercibida de las autoridades, pero vas a entrar a un país ilegalmente, no vas a tener el beneficio del TPS. Para pedir el TPS, usted tiene que mostrar cómo entró a Estados Unidos. Si no muestra cómo entró a Estados Unidos, usted violó las reglas de inmigración y eso es uno de los apartes que no le va a permitir una estancia legal en Estados Unidos. Además de que tenía que estar en este país hasta una fecha exacta, además, si no recuerdo, es el 8 de marzo, si mal no recuerdo. Pero tienen que tener una fecha y bueno, si no estuvieron aquí, hay este problema. Sin embargo, bueno, la desesperación lleva a estas personas, nacionalidad, sea cual sea la nacionalidad, a tomar esta decisión, Gaby. Es angustiante en el caso de Venezuela. Así estarán, ¿no, Sergio? O sea, que tú arriesgues tu vida, tu familia, manden a los menores de edad solos y lo que a mí me llama la atención es cómo los medios han cambiado un poco la retórica. Cualquier cosa que tuviera que ver con la frontera y Donald Trump era un escándalo nacional. Actualmente está mucho más delicada la situación en la frontera, porque al parecer el mensaje fue interpretado de una mala manera o Biden quiso ser más abierto en ese tema y eso trae consecuencias, pero los medios disminuyen el tema. Eso es una realidad y los periodistas tienen una influencia muy importante para poder controlarlo. Quizás puede ser bueno porque esa información más controlada, pero creo que también los medios tienen una responsabilidad de decir realmente lo que está pasando. Ojalá no estén ocultando información, porque eso a la larga trae consecuencias severas para los periodistas. A veces los periodistas queremos ser los salvadores, lo estoy haciendo por defender al país, y no. La única función periodística es decir la verdad y lo que realmente está sucediendo en un lugar más allá de un gobierno de turno. Tienes toda la razón y es así, está ocurriendo efectivamente lo que está pasando allí en la frontera. Sí, algunos medios a veces como que manejan las cosas que no entiendo, pero por eso te digo, de pronto uno como al final está también involucrado en el sentido de que estás metido en buscando información, digo, no entiendo qué es lo que ocurre, cuál es la política, si es al favor. Es que creo que tenían una política, la van a tener que cambiar. Jacobs renunció, una persona súper, quien fuera embajadora de México renunció. Yo creo que tenían una idea de política, pero no la habían armado completa, no lo sé, porque sería irresponsable decirlo, pero yo creo que tuvieron que echar para atrás porque lo que se viene es demasiado delicado y no lo puedes controlar porque hay demasiada necesidad y la gente arriesga todo por venir a Estados Unidos. Mira, Gaby, estaba leyendo, entre otras cosas, para ir concluyendo pues nuestra conversación de hoy, lo que está pasando con la importación de productos de lujo. Cuéntame acerca de eso, ¿qué querías comentar acerca de este tema? Sí, bueno, Sergio, es que cada vez más están importando en Venezuela. Hay como dos realidades. Tenemos una economía súper dolarizada, con una inflación increíble. Tú justamente hablabas del precio del dólar, que no, o sea, si me lo preguntas, no tengo maneras de medirlo en mi mente porque es como si valiera 3.000 millones de millones. Sobre todo quienes tenemos cierto tiempo fuera del país, no lo podemos entender. Bolívares fuertes y ya no sé ni cuál es, cómo es la medida, o mejor dicho, cómo está el cambio. Pero el punto está en que sí, es insólito. Y mientras hay personas que no tienen acceso a productos, hay otros que tienen mucho acceso. Sergio, y además hemos visto este tema de los llamados bodegones en Venezuela. Sí. Son automercados mucho más lujosos que aquí en Miami. O sea, es a todo dar con sus precios hermosos en dólares. Hemos visto cómo empresarios que han sobrevivido, que por ejemplo tienen centros comerciales de toda la vida en Estados Unidos, dentro de Venezuela, están promocionando esta nueva economía, pero realmente es una economía ficticia. Claro. No, porque está entrando más dinero a Venezuela, el narcotráfico sigue
justamente alimentando y esos dólares pero no quiere decir circulan que todos los dentro. que sean, ojo, hay que aclarar, no todo aquel que tenga un bodegón en Venezuela tiene que ver No, con todo esto. Es no, importante obviamente, decirlo. pero esa circulación del dinero dentro de Venezuela te Claro, permite comprar en el bodegón y claro. me llama mucho la atención porque lo que me informan es que siguen las importaciones de productos de lujo desde Miami hacia Venezuela. O sea, cualquier empresa de envío pequeña, simple, puede mandar 2 o 3 contenedores semanales cargados de Nutella, de salmón, de los productos importados, vamos a decir, no súper extremo lujo, pero un lujo increíble. Una Nutella para cualquier venezolano es, o sea, la vida entera. Y están circulando sin problema. No sé qué pasa con las sanciones, no sé si esos contenedores se disfrazan de ayuda humanitaria para que lleguen, pero me llama demasiado la atención que esos... Creo que tienen permiso de hacerlo, Gaby. Porque son alimentos, pero realmente eso es ayuda humanitaria, o sea, y además me llama la atención, es Ya, como lo de los entiendo carros, dónde ¿te quieres acuerdas? llegar. ¿Cómo? Lo de los carros que vimos, Sí. no sé si fue este año o el año pasado, o sea, exportación desde aquí hacia Venezuela, o sea, Venezuela importando vehículos de todo tipo como si nada. Obviamente los agarraron. Eso está sucediendo con la comida actualmente. O sea, no es que están trayendo de China y Rusia los productos, la Nutella, No. sino que sale de aquí de Estados Unidos, sale de bodegas de aquí de Miami, no sé, de Doral, de Weston. Y es increíble que eso esté sucediendo y no sé Pero cómo Gaby, a ver, es que esa en línea... Venezuela hay dos realidades. Sí, totalmente. Hay dos realidades. Mientras está la persona que tiene que tiene dificultad para tener acceso a algún producto en particular, también está este otro mundo, ¿no? En donde hay gente que, si bien no tiene, no gana lo suficiente, pero siempre tiene algo como para poder comprar. Y está ese mundo en el que, pues, es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Sí. Y hay algunos venezolanos que están en el medio de eso, que reciben las remesas, que cada vez están creciendo más y van a crecer más, porque cuando tú legalizas a una persona a través del TPS o lo que ocurre en Colombia, esa persona va a tener cuenta bancaria, tiene una cantidad de posibilidades, va a ganar más y va a mandar más dinero a Venezuela. Son como 3.000 millones de dólares que llegan a Venezuela a través de las remesas. Se dice que es la segunda fuente para Venezuela de entrada de divisas. Es importante. Después del petróleo viene justamente el tema de las remesas y eso va a crecer. Y esas remesas le permiten a ciertos venezolanos poder acceder a algunos de estos productos. Y eso es lo que también se quiere pintar, o sea, esos enchufados o las personas que están alrededor de eso quieren pintar una Venezuela que otra vez está pujante, en donde hay nuevamente oportunidades. Lo que no sabemos es si realmente la inversión extranjera se va a tomar el riesgo de invertir en un país en donde las carreteras están destrozadas, donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay seguridad jurídica, porque mañana te expropian porque creen que otra vez es un sector prioritario para el país. No sabemos hasta dónde se está manejando eso, pero dicen que Nicolás Maduro quiere abrir la economía, convertirse un poco más capitalista, porque la situación es bastante compleja. Pero eso se tardará en el tiempo y no creo que necesariamente ellos quieran acudir a ese tipo de nueva estrategia económica para poder sobrevivir. Pero si se trata de sobrevivir, ellos harán todo lo que sea necesario para hacerlo. Entonces, es una situación bien compleja en donde más del 90% de la población no tiene acceso a eso. Así es, Gaby. Bueno, Gaby, te agradezco muchísimo el contacto, como siempre, como todos los jueves, permitirnos conocer tus perspectivas. Por aquí preguntaba qué ha pasado con Alex Saab. Con Alex Saab a mí ya me preocupa, porque imagínate el valor que tenía él el año pasado y el valor que puede tener hoy. Ha pasado prácticamente un año, Sergio. La información que Alex Saab le va a brindar a Estados Unidos se vuelve vieja, ya cambiaron las estructuras, los personajes, ha pasado demasiado tiempo y esto va a costar. O sea, ya no va a ser una figura tan valiosa, extraditable y eso es muy lamentable, pero no sé qué decirte. Oye, está en manos de África. Eso que me estás diciendo, no sé, ¿será que entonces puede que no lo extraditen? No, bueno, el proceso va a continuar, pero imagínate todo lo que un entramado criminal puede cambiar en 10 meses.
qué es lo que ha transcurrido desde la detención. Porque justamente el valor de él era, bueno, te voy a reducir la pena para que me digas quiénes están, cómo lo hacen, cuánto lo hacen, cuáles son las rutas. Esas rutas pueden haber cambiado. Cuando la información se pone vieja, es complicado, de verdad. Creo que al final, por lo menos la defensa ha logrado retrasarlo y eso favorece a todos estos testaferros. Le favorece a este señor, exactamente. Gracias, Gaby. Un beso. Gracias grande. a ti. Hasta el próximo jueves, nuestra colega Gaby Peroso. Hacemos la pausa para ya seguir en breve con el cierre de nuestro programa. Chao. Gracias, gracias. Ron Veroes es ideal para las celebraciones, destacado por su excelencia en la lista de los 10 mejores rones del mundo en su categoría. Ron Veroes lleva con orgullo 8 medallas ganadas en catas a ciegas en distintos congresos internacionales del ron en Madrid y Miami. El limón, con un lado con el papelón, el otro lado con el chocolate, se lleva a boca, se mantiene para mezclarlo todo con el ron y así se crea una explosión de sabor. Ron Veroes se encuentra disponible para ti en todas las licorerías y supermercados del país. También es un producto de exportación que se encuentra en anaqueles europeos. Ron Veroes también llega a ti a través de las barras que ofrecen para acompañar tus festejos y hacer catas y rituales únicos que hacen de tu velada un encuentro maravilloso. Amigas, amigos, estamos ya concluyendo nuestro programa por el día de hoy. Primero que nada, agradecidos, como siempre, por conectarse con nuestro espacio de todos los días al día con Sergio. Entre las noticias más recientes, efectivamente, estamos leyendo lo que comentábamos hace rato con nuestra colega Gaby Peroso. Estados Unidos ha anunciado más sanciones a entidades rusas y, de hecho, ha expulsado a 10 diplomáticos del Kremlin de Estados Unidos. Las medidas son en represalia por la injerencia en las elecciones y el escándalo de piratería informática que comentaba justamente Gaby hace unos minutos. Es noticia reciente que está siendo publicada a esta hora en los diferentes medios de comunicación del mundo. En Haití, la dimisión del primer ministro deja a Moïse más solo ante la crisis. Estamos hablando de una crisis política que hay actualmente en la isla de Haití, donde el primer ministro Joseph Jout dejó al presidente Jovenel Moïse un poco más solo para hacer frente a esta grave ola de violencia que hay en Haití y la crisis política que ha enfrentado este gobernante con numerosos sectores de la sociedad de Haití. Así que, bueno, la cosa no está nada sencilla y mientras tanto, amigas, amigos, en este país considerado uno de los más pobres del mundo, pues continúa la violencia desatada en las calles donde mueren a diario víctimas de esa violencia, muchísimas personas, muchas de ellas personas inocentes, quiero decir, mujeres, niños, ancianos, ante esta crítica situación que vive actualmente la isla de Haití, o pues sí, esta nación aquí en el Caribe. En otras informaciones también que podemos destacar nosotros a esta hora de la mañana, leemos que fue efectivamente arrestada la oficial de la policía que mató al estadounidense, al afroamericano Daunte Wright, cerca de Minneapolis. Ella, Kim Potter, de 48 años, fue finalmente detenida
luego de que se le presentaran cargos de homicidio involuntario por dispararle a un joven de 20 años en medio de un control de tráfico que se dio en esta zona en Minnesota. Ya casi concluyendo, les comentamos, el ex financiero Bernie Madoff, condenado a 150 años de presidio por perpetrar la mayor estafa piramidal de la historia llamada el Ponzi, conocida como Ponzi, murió en una prisión federal a los 82 años de edad. Bueno, amigas, amigos, me voy a ir despidiendo. No sé si tenemos más información. ¿Qué dice mi productor por allí? ¿Algo nuevo que destacar? ¿Ya dio respuesta a Rusia? Ok, convocó al embajador de Estados Unidos a Moscú, era de esperarse, en vista de esta crisis. Esto sí, escala la crisis entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos, como siempre lo hacen. A nombre de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela, nos vamos con este mensaje que está en Proverbios 4:23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Tengan todos un excelente día y será hasta mañana. Chao. Se les quiere.